a presentar el tema de hoy día. Queridos chiquillos y chiquillas de terceros y cuartos medios, estamos en el segundo semestre del licenciado de Economía y Sociedad con su profe Jorge y seguimos ya en la mitad del recorrido de la unidad de Historia del Pensamiento Económico. El tema de hoy día es el mercantilismo económico. Hace unos minutos atrás, previo a esta sesión, se comentaba con los estudiantes lo que en algún momento se había estudiado respecto a este tema. De hecho, cuando muchos de los estudiantes que están aquí presentes estaban en octavo, conocieron el mercantilismo dentro del proceso histórico de las épocas de los estados absolutos, ¿ya? Los reyes absolutistas, etcétera. Hoy día, la diferencia de eso con esta clase es que vamos a ver la estructura económica en ideas centrales que caracterizaron el sistema mercantilista, ¿ya? Por lo tanto, esta clase está dedicada exclusivamente, como ustedes verán en pantalla, a los estudiantes que quieren llegar con la mente de tiburón. Alguien que me soltó eso hace una semana atrás. Así que los que quieren salir con mente de tiburón, presten atención a esta clase porque puede ser un tema de mucha antigüedad, pero en una cosa sí cierta. Entregaron elementos que sirvió para el pensamiento clásico, incluso moderno de la economía, las críticas que se le hicieron a este antiguo sistema económico, ¿ya? Entonces eso es súper importante eh, detectar, así que va para todos los que quieren terminar con la mente de tiburón, a fin de año. Ya, gente, ahí me dan un aplauso, de nada. Vamos a abrir las cortinas de esta clase, vamos a dejar la imagen solamente proyectada conmigo y vamos a hacer esto. Una referencia a el contexto. El aumento de la actividad económica entre los siglos XV y XVI, 1500 a 1750 aprox. Ese es el periodo de estudio que básicamente los libros de pensamiento económico hacen sobre el mercantilismo y también otra práctica económica conocida como fisiocratismo, que en la próxima clase yo voy a dar una referencia mucho más concreta, mucho más reducida para poder perfilar lo que va a ser el pensamiento clásico de Adam Smith hacia adelante, ¿ya? Para hacer un salto histórico importantísimo con todo esto que he entregado. Sobre todo recordando que hemos estudiado pensamientos económicos provenientes desde la antigua Grecia, pasando por la Edad Media con Santo Tomás de Aquino, o incluso pensamientos no occidentales como Medio Oriente o Asia, ¿sí? Hay que recordar que cosas como el mercantilismo se dan en un periodo que corresponde al fin del feudalismo, en donde la tierra está totalmente descentralizada, gobernada por los señores feudales y controlados a sus propios intereses, ¿ya? Y también el ascenso de los estados absolutistas, o sea, el fin de ese sistema feudal, la centralización del poder en una persona, que en este caso son los reyes absolutos, en donde podemos tomar como, por ejemplo, la imagen de Luis XIV, ¿ya? Y si a ustedes se les había olvidado quién fue Luis XIV, es el famoso Rey Sol, que en esos años, ¿ya? Él incluso tenía en sus discursos la idea de que el Estado soy yo, o sea, Luis XIV. Por lo tanto, en Francia, para tomar ese caso, ¿ya? El Estado absoluto era el sistema político de moda luego del feudalismo. Y con lo mismo, la economía, que empieza a tener una evolución ya como una especie de pensamiento económico técnico, por así decirlo, ¿m? Va a tener también un salto luego de que del feudalismo se pase a un estado mucho más moderno, ¿sí? Por eso Edad Media de Edad Moderna. ¿En qué se traduce eso en términos netamente económicos? El aumento del comercio en el feudalismo, porque había un poco control de los señores feudales cuando los campesinos empiezan a darse cuenta, empiezan a iluminarse y empiezan a entender que para poder subsistir no tienen que depender de un señor feudal y mejor irse a las grandes urbes a comerciar lo que producen, va a generar un aumento del intercambio y por lo tanto del comercio, ¿ya? Porque había un bajo control o un nulo control de los propios señores feudales y también de la iglesia. ¿Mm? Por lo mismo, ¿ya? Con ese contexto histórico, se genera una nueva realidad para aplicación de nuevas ideas. Por ejemplo, ya la economía como un sistema en donde hay interrelaciones entre, por ejemplo, comerciantes
entre personas, obviamente, y también incluso la creación de algunas leyes dentro de algunos reinos o naciones para poder, ¿cómo decirlo?, mejorar la organización de la práctica del intercambio comercial o derechamente de la economía. Por ejemplo, los precios, por ejemplo, los impuestos, entre otras cosas que antiguamente sí existían, pero que lamentablemente no tenían una continuidad respetable, legal, y que beneficiara idealmente a todos, como en algún momento Aristóteles mencionaba respecto a este tema de la propiedad comunitaria o de la propiedad incluso privada, la idea de obtener un beneficio sin aprovecharse del resto. Eso se empieza ya a olvidar y la economía pasa a ser un interés de cada una de las personas. De alguna manera, una noción casi como liberal de este tema, que incluso Adam Smith va a profundizar en la riqueza de las naciones. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, entre 1500 a 1750, tenemos un poco la realidad que aparece ahí en pantalla, ¿ya? Principalmente el contexto de los estados absolutos. Por lo tanto, el poder estructurado o representado en la riqueza, la acumulación. Ya ahí obviamente estoy dando luces para que ojalá se hayan acordado un poco de este tema del mercantilismo. Perdón. Entonces, teniendo ese contexto histórico, ¿qué es el mercantilismo? ¿Qué fue? Bueno, si alguien se acuerda, tiene que ver con esta imagen, el oro, los metales preciosos, principalmente el oro y la plata. Y esto es como una parte importante del tema de hoy día. ¿Qué fue el mercantilismo? Me voy a poner yo ahí rodeado de oro, cosa que nunca voy a poder probablemente lograr en mi vida. Número uno, obviamente es un periodo, tal como en el contexto presentado a nivel histórico, que va desde el siglo XV al siglo XVI. Pero lo esencial es lo siguiente. Es un sistema político y económico basado en la idea de que un país es más rico y próspero mientras más acumule metales preciosos, bajo obviamente la lógica de la práctica comercial, ¿ya? La acumulación, exactamente. Es una cuestión que no es tan difícil de recordar cuando lo estudiamos en su momento. ¿Qué otras cosas más había que acordarse también que aparece incluso en los textos que he leído recientemente? Eh, Al ser una práctica de acumulación de metales preciosos para darle mayor poder y prosperidad a un gobierno, esta, como antecedente, tiene su expresión máxima en Francia, en el siglo XVI, bajo el mandato del ministro de Finanzas de Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert. Este caballero creó muchas normas y documentos o ideas legales en donde sostenía demasiado la idea de que la potencia global de un reino dependía de la cantidad cada vez mayor que tenía de metales preciosos. Ojo, de metales preciosos, oro y plata, joyas, diamantes, no así de dinero en monedas o en papel. Recuerden que el dinero en general es una concepción, o perdón, eh, tiene un valor más estéril de lo que a diferencia suele ser el oro o la plata, ¿ya? Eso por favor ténganlo presente, aun cuando en el mercantilismo, ¿ya? El dinero va a tener un fundamento, pero que al ser un fundamento tan limitado, el proceso siguiente con Adam Smith lo va a criticar mucho y de ahí el fracaso del mercantilismo, ¿ya? No se preocupe con su compañera María, que la clase va a estar grabada para que ella la pueda ver como siempre después de esta sesión. Otra característica importante del mercantilismo es el proteccionismo y el fomento a la mano de obra barata. Hay un tema bien controversial del mercantilismo que de hecho se le criticó bastante y que de hecho tiene referencias hasta el día de hoy, no tanto por el mercantilismo, sino que también por el tema de, por ejemplo, el, la estructura laboral dentro de un sistema económico, porque acuérdense que no es simplemente intercambiar productos, recursos naturales, sino que también la vinculación de la economía con el trabajo. Pero en el mercantilismo, los estados son muy interventores. De hecho, al ser el mercantilismo dentro de un contexto absolutista, son los reyes los que manejan, por así decirlo, junto con sus más colaboradores cercanos, como lo que pasó con Colbert y Luis XIV, respecto al marco legal mercantilista. O sea, mientras más interventor el Estado y proteccionista de su propia realidad interna, ¿ya? Supuestamente mejor va a ser el sistema mercantil de aquel gobierno, ¿ya? Por ejemplo, el de Francia. Y además el fomento a la mano de obra
barata. O sea, mientras menos se le pague a alguien para trabajar y poder producir mayor riqueza, supuestamente va a ser una nación mucho más poderosa en términos de acumulación. Y finalmente, el mercantilismo busca privilegiar las exportaciones de distintos bienes y fomentar la producción local, sobre todo artesanal. Y yo les voy a explicar, obviamente, este punto quinto con las siguientes ideas que mostraremos más adelante. O sea, algo esencial del mercantilismo es la acumulación de metales, ¿ya? La intervención del Estado en su máxima expresión y fomentar la exportación por sobre la importación. Sacar más afuera para que me compren los países o los otros gobiernos, pero que dentro de un reino se compre poco desde el extranjero, se importe poquito, porque eso significa mucho gasto y por lo tanto mucha pérdida de metal precioso, por ejemplo. ¿Ya? Eso es muy sencillo de entender. Esa es como la esencia central del sistema económico mercantilista. ¿Sí? Pero ahora viene el análisis más económico de este periodo, ¿ya? O de este sistema o este pensamiento económico. El mercantilismo tiene una relación bien particular entre el poder y la riqueza y que se puede obviamente asumir producto de lo comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque la riqueza dependerá de cuánto acumule un gobierno. Ya, eso es lo básico. Pero hay otras cosas además que es importante aclarar aquí. Pucha, como que siempre tengo poco espacio, pero no importa. Hay que aclarar tres cosas importantes. El mercantilismo fue un sistema económico expresado y teorizado principalmente por comerciantes y hombres de negocios, no por estudiosos, no por gobernantes, no por gente de la religión como Santo Tomás de Aquino, no por filósofos como antiguamente fue Aristóteles o Wang Song, sino por comerciantes. Por lo tanto, estos individuos escribían sobre problemas económicos que les afectaba a ellos o dudas que tenían respecto a situaciones que estaban ocurriendo en la época, respecto a la acumulación de la riqueza, respecto al intercambio comercial, respecto a los metales preciosos y también respecto a los intereses de los gobernantes o reyes absolutos de la época que estamos viviendo cuando hablamos de mercantilismo, o sea, de estados absolutos. Por lo tanto, el pensamiento mercantilista es muy de comerciantes, es muy de hombres de negocios. Y más encima, respondiendo a preguntas o dudas o problemáticas que le afectaba principalmente a ellos. Por lo tanto, el mercantilismo también es un tema económico muy personalista respecto a quienes escribían esta idea. ¿Ya? De ahí, como dice ahí el tercer punto, ciertas ideas sobre el rol de un Estado proteccionista son más evidentes en las primeras grandes ideas de la época mercantilista. ¿Por qué razón? Porque los comerciantes u hombres de negocios, cuando proponían sus ideas a los gobernantes, también estaba el mensaje oculto de poder pedir una ayuda respecto a sus intereses. ¿Ya? Y por lo tanto, mientras sus intereses estén resueltos, ellos van a ser más prósperos y en parte también el mismo Estado al que quieren beneficiar. Entonces es como muy personalista esta mentalidad mercantilista y en parte de ahí el fracaso de este sistema. Ojo con eso. Por lo tanto, con esa aclaración hecha, ya hay que decir también esto, y que está justamente aquí. La riqueza, como supuesto mercantilista, la riqueza total del mundo es fija. Podríamos decir que como la definición de economía, la riqueza total del mundo es fija, por lo tanto, no es de alguna manera más ampliable de lo que ya existe. ¿Cómo decirlo de alguna manera más sencilla? Es escasa, ¿ya? Tal como los recursos naturales. La riqueza total del mundo es escasa y por lo tanto es fija. No hay más que lo que se puede determinar, por lo menos en aquella época. Por lo tanto, hay gobiernos que son más poderosos y otros gobiernos que no lo van a hacer. Eso es como la explicación a raíz de esta frase o a raíz de este supuesto. Por lo tanto, el beneficio de uno es la pérdida de otro. Y en la lógica mercantilista, el beneficio de un gobierno es la pérdida de otro gobierno. Obviamente hablando de la acumulación de riqueza.
Entonces, parte de la práctica mercantilista tiene que ver con dar énfasis en el comercio internacional, el intercambio entre naciones, no solamente a nivel local, sino que ese comercio internacional para el aumento de la riqueza y el poder de una nación sobre otras. De ahí viene la competencia entre reinos, lo que pasa entre Francia con Inglaterra, con Alemania, pero sobre todo en Europa eso es muy notorio. Y de hecho, es más, sobre todo después de un año súper importante en la historia de nuestro continente, ¿ya? Que se los voy a mencionar más adelante. Por lo tanto, para poder dar énfasis a este comercio internacional que va a generar la aplicación de este supuesto de que el beneficio de uno es la pérdida del otro, es fomentando la producción, obviamente interna. Mientras más productivo sea internamente un reino como Francia, probablemente su comercio internacional va a ser mucho más próspero y lo va a ser una potencia mundial, por lo menos en esa época. Aumentar la exportación. Mientras más productivo internamente sea un reino, más obviamente va a exportar. Se le va a comprar, obviamente, con metal precioso como moneda de cambio y por lo tanto la acumulación va a entrar mucho más de un año para otro, por ponerle un término sencillo. Y más encima, bajar el consumo interno. Mientras menos consumismo haya a nivel individual, por ejemplo, de la población de ese reino como Francia, menos se va a gastar en, por ejemplo, producir esos productos de consumo interno. No sé, por ejemplo, comida, por ejemplo, ropa. Por lo tanto, alguien podría decir, ¿eso significa de que al interior de los gobiernos haya un nivel de pobreza alto? Sí, porque el mercantilismo lamentablemente tiene mucho foco puesto en las clases sociales más altas, que en las que reciben, como suele ser muchas veces en la historia, los beneficios de todo este tipo de sistemas económicos de acumulación de riqueza, como el mercantilismo. Por lo tanto, algo importante que hay que mencionar, chiquillos, es que la pobreza del individuo beneficia a la nación. Eso es una reflexión súper potente respecto a ese tema. Eh, Estoy leyendo un mensaje, no se preocupe. Ya, ningún problema, Valentina. Vaya tranquila nomás. Eh, Retomando entonces la idea, que está ahí en ese cuadrito celeste, o en esa forma celeste. Repito, la pobreza de un individuo beneficia a la nación. Según la mentalidad mercantilista, según estos pensamientos económicos de comerciantes y hombres de negocios, mientras menos sueldo le pague a un trabajador, obviamente va a ser dos cosas. Más pobre, pero también va a tener mayores necesidades de trabajar más horas al día. Mientras yo menos sueldo le pague a los trabajadores de una nación para poder crear productos manufacturados que se van a exportar a otros reinos, más, más beneficios va a traer una nación, porque menos gastos hay en pagar todos esos sueldos y más encima va a forzar supuestamente a la persona a trabajar más horas del día para poder acumular un poquito más de sueldo, cosa que sería incluso mucho más difícil. Por lo tanto, esa es una idea que con el tiempo ustedes saben que ha cambiado hasta el día de hoy en gran medida, porque supuestamente el mercantilismo decía que si se aumentan los sueldos, los trabajadores se relajan y trabajan menos horas al año, porque están trabajando menos horas por un sueldo más alto. Eso es una cuestión muy prejuiciosa, de verdad que es muy prejuiciosa, pero obviamente es una idea que sirve para que Adam Smith, cuando escribe La riqueza de las naciones, le haga una crítica muy directa a ese pensamiento rudimentario que se tenía sobre la idea de que una nación también se ve beneficiado porque hay pobreza. De hecho, el mercantilismo es un pensamiento muy egoísta, o sea, es lógico viéndolo de esa manera, ¿ya? Porque obviamente la productividad no aumenta mientras menos le pago a la persona. De hecho, actualmente es todo lo contrario, ¿ya? Obviamente también se puede cuestionar y se puede hacer una revisión de ese comportamiento humano, porque hay gente que recibe el triple de lo que yo gano y trabaja menos horas que yo, por ejemplo. O sea, pero eso ya es otra cosa. La NEI pregunta, entonces, ¿el mercantilismo se manejaba mucho con el individualismo y conveniencia? Por supuesto. De hecho, mira, vamos a hacer un ejercicio que adelanta un poco la conclusión que yo quería hacer al final. Pero piénsalo de esta manera.
¿Te acuerdas el nombre del libro que hace Adam Smith? ¿Cómo se llama el libro que escribe Smith en 1770 y tanto? La riqueza de las naciones. El mercantilismo es lo mismo, pero en singular. Y ahí está el gran problema del mercantilismo. La riqueza de la nación. ¿Cachai? Por lo tanto, es un pensamiento económico súper individualista y a conveniencia de las clases más altas, de las clases comerciales, mercantiles. ¿Eh? Buena pregunta. Aunque me tuviste que adelantar la conclusión, pero no importa, sí, eso igual lo podemos recordar después. Ya, eso es como un punto importante del sistema mercantilista. Segunda cosa, la balanza comercial favorable. Esto igual lo van a tener que leer después, pero ahora yo le estoy adelantando materia, por eso es clave que estuvieran hoy día. Cuando el profe dice, ¿qué es una balanza comercial favorable? Hay que ubicarse justamente en esta balanza, que está igual respecto, pero respecto principalmente a lo que son las importaciones de las exportaciones. Y si ustedes ya escucharon atentamente lo que les he presentado, ustedes van a tener que obviamente entender con mayor facilidad a qué se refiere con una balanza comercial favorable respecto a lo que yo importo o lo que exporto. ¿Qué quiere decir esto? Y es súper sencillo. Un país, para tener una balanza comercial favorable, debe fomentar las exportaciones por sobre las importaciones. Suena lógico ahora, ¿ya? Hace unos minutos atrás quizás no, pero es lógico. Mientras más pesado sea en la balanza las exportaciones, mucho más próspero y mucho más acumulación de riquezas va a tener una nación. ¿Y cómo yo puedo promulgar esa balanza comercial favorable? A través de subvenciones, por ejemplo, algún tipo de recurso natural que se extraiga y que cueste extraer. Por ejemplo, aumentar los impuestos a productos que vengan de afuera para que la gente no los compre, ¿ya? Entre otro tipo de políticas económicas dentro de una nación, ¿ya? Así se puede fomentar también. Además, obviamente, la productividad interna, la cantidad de productos manufacturados artesanales que se pueden crear para poder exportarlos, obviamente. Pero eso es la traducción de una balanza comercial favorable. Por lo tanto, la producción es estimulada por intervención estatal fuerte. Mientras más intervenga el Estado supuestamente en el pensamiento económico mercantilista, mejor sería la productividad y mucho más riquezas se van a acumular. Eso al principio funciona muy bien, pero los futuros mercantilistas de una segunda generación van a pensar mejor las cosas y se van a dar cuenta que, por ejemplo, el Estado tiene que intervenir no demasiado en todas estas cosas, porque acuérdense que el Estado no es como el de hoy día en democracia, es un Estado absolutista que está gobernado por una sola cabeza que es el rey. Y el rey muchas veces no tiene decisiones correctas respecto a cómo poder mejorar su acumulación de riqueza. ¿Mm? También por pensamientos egoístas, materialistas e individualistas. Y además, otra cosa importante para hacer de esta balanza comercial más favorable todavía es importar, o sea, comprar materias primas que no están dentro del reino, como por ejemplo el de Francia, pero que sean baratas. O sea, si hay una posibilidad de comprar materia prima proveniente de otra parte del mundo, tiene que ser la más barata posible. O sea, mano de guagua total. Esa es como la esencia. No es tan difícil entenderlo. Y asimismo, masificar la producción manufacturada artesanal, porque la manufacturación artesanal tiene un alto valor en el extranjero. Es muy típico eso hasta el día de hoy cuando uno va de turista a otro país, ¿ya? Los productos artesanales que se les venden a los turistas triplica el valor real de producción. Es lo mismo, ¿ya? Ahí podemos extraer también un poco de lo que hoy día en la práctica económica se refiere, por ejemplo, a la venta de productos artesanales. Pero para poderlo aterrizar al mercantilismo, la masificación de estos productos obviamente es más barato de producir y obviamente de más caro cobrarse para poder ofrecerlo en otras naciones. Y así obviamente hacer la balanza comercial más favorable y acumular más y más todavía. ¿Sí? Voy a revisar el chat porque creo que alguien me dejó un recado. Claro,
Exactamente, Matías. Lo que he dicho durante todo este rato, más exportación que importación. Y si llega a haber una capacidad de importar algo, por ejemplo, materias primas para poder construir cosas manufacturadas, que sean las más baratas. O sea, los mercantilistas son hombres muy cagados. Perdón la palabra, perdón mi francés. Pero eso es, básicamente. Y para finalizar, el dinero. Un tema controversial para el mercantilismo, porque fue muy criticado posteriormente con el pensamiento clásico de Smith y posteriormente con los futuros teóricos. Yo les mencionaba de un hito histórico que a nosotros nos afecta mucho hasta el día de hoy, el impacto del descubrimiento de América. ¿Alguien se atreve a decir por qué ese impacto es súper importante para el sistema mercantilista de acumulación de materias primas? O de, perdón, de metales preciosos. ¿Por qué el descubrimiento de América habrá sido un impacto muy importante? Matías, dele nomás, active Creo su que es audio. como la primera vez creo que es como la primera vez que un metal precioso baja de valor, que creo que es la plata. Ya, podría ser en Porque el al caso de La Plata, ok. y además de que América tenía, digo, tenía un montón de metales preciosos ya y empezó otro sistema de Exactamente. colonia ya, entonces, El colonialismo. Bien. Pero me voy a quedar, Matías, con lo primero que dijiste. No, perdón, con lo segundo. América tiene una veta de metales preciosos infinita en esa época. Cuando los españoles llegan a América, y ahí entre medio los portugueses, donde empieza también una competencia que de hecho también vimos en octavo. Por ejemplo, los ingleses, los franceses o los alemanes se van a pegar en la cabeza como no pudimos ser más giles en no haber hecho esta aventura que hicieron los españoles con Colón y todo ese cuento que más o menos ustedes manejan. El descubrimiento de América fue un golpe de gracia en parte para justificar esta idea de acumulación de metales preciosos del ideario mercantilista. Pero también posteriormente va a ser la lápida, porque América no es simplemente oro, plata y metales preciosos, también son personas, indígenas, recursos naturales nuevos y desconocidos para los europeos, y que obviamente va a significar el proceso nuevo conocido como colonialismo. ¿Ya? Pero antes de eso, lo que dice Matías es fundamental. El impacto del descubrimiento es literalmente de que aparecen cada vez en las arcas fiscales de gobiernos como España o Portugal más metales preciosos que se van trayendo de un año para otro. O sea, imagínense a los franceses mirando a la orilla del océano Atlántico, cómo llegan los barcos desde América llenos de oro. Pa, 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 pa. Por lo tanto, cuando uno habla del dinero, eso también va a generar una cierta problemática, porque la cantidad de dinero va a aumentar la cantidad también de, perdón, el número de precios de los productos, el aumento general de los precios y la cantidad de dinero circulante. Recuerden, el dinero tiene un valor muy estéril. Es mejor tener oro, plata y metales preciosos que plata, o sea, que dinero, perdón, en billete, en monedita y cosas por el estilo, porque no tiene gran valor eso. Pero aún así, en algunos reinos, y ojo con esta aclaración, en algunos reinos, además de acumular oro, hay una cantidad de dinero que anda circulando para compra y venta, para hacer comercio, intercambio comercial. Ahí también hay otro tema extraordinario que se puede agregar respecto a la acumulación de metales preciosos. Algunos reinos como Francia no están ni ahí con andar pasándose el lingote en un comercio, en una feria. Para eso, obviamente, crearon moneda, acuñaron moneditas, crearon algún tipo de billete, algún documento que tuviera algo más o menos como similar a la lógica del dinero que hoy día nosotros entendemos. Por lo tanto, fue muy beneficioso que se descubriera América para algunos reinos como España, pero también fue muy nocivo para algunos reinos en donde existía el dinero, como por ejemplo en Francia o Italia. ¿Sí? Entonces, tal como los metales preciosos, en ciertos casos, la oferta de circulante debe ser suficiente. O sea, ni más ni menos. Tiene que haber idealmente un equilibrio para la realidad relacionada con el dinero. Para los mercantilistas fue súper complicado analizar o estructurar económicamente
la importancia del dinero por sobre los metales preciosos. Ahí tuvieron un vacío tremendamente grande y que no lograron sustentar con sus ideas. Porque acuérdense, las ideas provienen de gente dedicada al comercio. Y lo único que quieren esos tipos es acumular, acumular y hacerse más rico y poderoso, además de los reyes. ¿Sí? Algo creo que vi en el chat que quiero como ver. No estoy mirando mucho la hora. Ah, ya nos quedan unos minutos, así que vamos a alcanzar. Ya. La Neis también pregunta. ¿Y mucha mano de obra también o no a manos de los indígenas? Por supuesto. Sí. También son una moneda, acuérdate, lo que decía Matías después con el tema de la colonización. Los indígenas también van a convertirse posteriormente en monedas de cambio. De hecho, van a tener un valor incluso traducido en millones de pesos, si lo pudiéramos transformar a dinero actual. La mano de obra indígena es más barata porque quien lo conquistó se aprovecha obviamente de toda esa cantidad de gente para poder extraer más metales preciosos, y si quieren ponerlos a la venta a otros reinos para poder tener mano de obra, el precio va a ser infladísimo, ¿cachai? O sea, yo no solamente traigo oro y plata, también traigo indígenas y los pongo a la venta a otros reinos que no conocen la capacidad de esos indígenas para trabajar o explotar la tierra o trabajar con la agricultura, qué sé yo. Y obviamente el precio va a ser súper alto y se puede vender en dinero o en metales preciosos. ¿Ya? Y en algunos casos muchos gobiernos mercantilistas, como Francia, van a tener que ofrecer metales preciosos y ahí van a tener algunas dificultades para poder ser potencias mundiales. Por eso España, cuando descubre América, se convierte en una potencia mercantilista súper importante. ¿Ya? En pocas palabras, América fue un nuevo continente para explotar. Claro, claro. Y ojo, no solamente América, acuérdate también de África, ¿ya? Pero África va a ser una beta para ingleses, franceses, italianos, holandeses, etcétera, ¿ya? América fue dedicado principalmente para lo que hicieron españoles, portugueses y después también ingleses, pero que no les duró mucho cuando llegó la época de las revoluciones y la independencia. ¿Ya? Y con el tema esto del dinero, respecto a lo difícil que fue, después de incluso lo benéfico que fue el descubrimiento de América, porque eso también trajo un problema para el circulante y la cantidad de circulante de dinero que empezó de la nada también a aumentar, pero su valor empezó a decrecer enormemente. Las críticas del pensamiento clásico con Adam Smith en adelante van a sintetizar esta idea. La cantidad de dinero de una nación no influye en la productividad ni en el crecimiento. No importa si tengo más plata, tal como metales preciosos. Como el dinero no vale o es muy estéril, eso no tiene que influir en la productividad ni en el crecimiento de una nación. Por lo tanto, algunos reinos que además de acumular riquezas quisieron acumular más dinero en moneda acuñada o en papeles o en documentos como billetes, empezaron a tener problemas, porque eso no fue determinante para tener mayor productividad ni crecimiento. Y eso es una gran crítica que después Adam Smith lo va a hacer en La riqueza de las naciones y obviamente posteriormente otros pensadores económicos. Finalmente, para cerrar, el aporte teórico del mercantilismo. ¿Cómo lo podemos resumir con toda esta información que hemos dado, que es bastante interesante? El mercantilismo como época de transición. Todas las ideas que ustedes más o menos conocieron hoy día o recordaron hoy día, coincidentemente en paralelo sirvieron de crítica para los nuevos pensamientos más liberales. Lo que le decía, por ejemplo, a uno de ustedes cuando preguntaba este tema del individualismo excesivo que había en el sistema mercantil. El mercantilismo, como es una época de transición, eh, se sostiene al contexto histórico del absolutismo. Y si ustedes recuerdan, los gobiernos absolutistas duraron poco, porque después vinieron las críticas de la Ilustración, la mentalidad relacionada con la libertad, la igualdad y todas esas cosas, y los procesos de revolución y de independencia, la Revolución Francesa, Estados Unidos, después Chile, y entre medio de todo eso, la riqueza de las naciones de Adam Smith. Las ideas ilustradas, por lo tanto, y los movimientos de independencia hacen que el mercantilismo dure lo mismo que duraron los gobiernos absolutos, no lo suficiente como para poder prosperar. Por lo tanto, los mercantilistas de segunda generación versus sus predecesores
se dieron cuenta tardíamente, pero afortunadamente lo dejaron en alguna parte escrito diciendo, por ejemplo, de que no todas las naciones tienen balanzas comerciales favorables, por este afán súper individualista de cada uno de los reinos ser mejor que el otro, ¿ya? Y más encima, la reducción del grado de intervención estatal. Y eso paulatinamente son señales de pensamiento liberal en economía, que va a aprovechar Adam Smith de tomarlos junto a otros pensadores y entre otras cosas, repito, la riqueza de las naciones es un opuesto al pensamiento mercantil de la riqueza de una nación. Es un juego de palabras muy sintético que puede generar una conclusión mucho más clara de lo que es esta clase. Y ahí ponemos a Adam Smith, que sería como el pensador que eventualmente la próxima clase deberíamos mencionar con mayor notoriedad. ¿Ya? Eso sería lo más importante para resumirles y contarles o darles a conocer respecto a esta cercanía que ya estamos teniendo con el pensamiento clásico de la economía y que obviamente ya va a ser el marco más importante, además de lo anteriormente presentado, para las siguientes clases sobre esta interesante unidad y bien difícil también con este tema de leer y leer sobre el pensamiento económico. ¿Ya? Así que muchas gracias por escuchar y lo dejamos por lo menos hasta aquí.